así como los coeficientes de alimentación y la gráfica polar del arreglo. ¿Cuánto les dio alfa? 0. ¿Y D? Oh, déjame ver. Lambda cuartos. Lambda sobre 4. ¿Y los coeficientes de alimentación? Ah, 1 menos 1 menos 3 raíz de 3. Ajá. 2 más raíz de 3 menos 1 menos raíz de 3 y 1. ¿Todos son números reales o son números complejos? Algunos. Pues a mí me salieron números reales, no sé, a los demás. Mm. Bueno, de hecho deben de ser números reales porque los ángulos eléctricos eh, pues son ¿qué dije? Más menos pi sobre 3 y más menos pi sobre 6. Los ceros que se obtienen, los ceros del polinomio que se obtienen con más menos pi sobre 3 son complejos conjugados. Y los que se obtienen con más menos pi sobre 6 también son ceros complejos conjugados. Entonces, por esa razón, el polinomio de la agrupación debe de ser de cocientes reales. En la página hay dos archivos en matemática. Uno de ellos es el de síntesis de Stelkunov. Si ustedes lo bajan, obviamente, yo ya lo bajé aquí. Eh, es el código de hecho con el cual se obtienen los cocientes de alimentación de todos los ejemplos, así como también la gráfica polar de todos los ejemplos con síntesis de Skelkunov que vienen en estas notas. Particularmente el del ejemplo A el del inciso A del ejemplo 1, en el que elegimos un 0 igual a menos pi sobre 5, otro 0 igual a menos 3 quintos de pi, otro 0 que es igual a menos pi y el otro que es igual a menos 7 quintos de pi, corresponde de hecho a esto que está aquí. ¿Sí? Aquí tenemos los cuatro ceros del inciso A del problema 1. Con esta función polar plot, lo que de hecho hago es determinar el diagrama de variación polar para este arreglo. Pero aquí está lo primero. Aquí está el producto de los cuatro binomios. Ahí estoy considerando que A sub 4 vale 1. ¿Sí? Ahí está el producto de los cuatro binomios. Con esta función se le indica a matemática que realice el producto. Con esta función se le indica a matemática que nos dé los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Ahorita voy a quitar la primera parte que es esta, la que corresponde a la gráfica polar. Si nada más dejo eso. Ah, caray. Edit. Voy a cerrar porque borré una línea que no debí de haber borrado. Eh, la línea que voy a quitar es nada más la gráfica polar, pero voy a dejar las otras. Bueno, ahora sí. Eh,
Esto que está aquí corresponde de hecho a esta línea. Simplemente se está expresando ahí el producto de binomios, pero no se realiza. Cuando se aplica esta función expand a la línea anterior, pues ya se realiza el producto y se obtiene este polinomio. ¿Sí? Y con esta función se obtiene simplemente la lista de los coeficientes. Este número complejo es el mismo que este número complejo es el mismo que este de aquí es el mismo de acá, el de aquí es el de acá, y el cociente de este término es 1, obviamente. Ahí están los cocientes de alimentación. Esto que está aquí sería A sub 0, este sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, y ahorita estaría considerando que este 1 sería A sub 4. Porque yo les mencioné que aquí estaba suponiendo ya desde el principio que A sub 4 cuánto valía, 1. En realidad, no debemos de asumir que A sub 4 vale 1. ¿Sí? Lo más común es darle un valor a A sub 4 que corresponda a el recíproco de la magnitud del coeficiente de alimentación que tiene la magnitud mayor, de hecho. De estos 4 coeficientes de alimentación, uno de ellos tiene la mayor magnitud. Si yo aplico a la lista de coeficientes esta función max, de hecho, la función abs nos da la magnitud de una cantidad compleja. Si el número es real, es valor absoluto lo que devuelve. Obviamente, por lo que está ahí, todos los coeficientes, ¿qué magnitud tienen? Todos los coeficientes tienen magnitud 1. ¿Sí? En este caso, al valor de A sub 4 se le daría el valor 1. ¿Sí? Pero voy a considerar ahorita el cuarto, el segundo inciso de este problema 1, en el que psi 2 vale menos 2 y psi 3 vale menos 3. Aquí, como pueden ver, tenemos psi 2 igual a menos 2 y psi 3 igual a menos 3. Otra vez me voy a deshacer ahorita de esta línea por la plot. Otra vez, esto que está aquí es el polinomio de la agrupación. Esta ya es la lista de sus coeficientes, ¿sí? De los coeficientes de alimentación. Y esto que está aquí es la magnitud, ¿sí? Eso que está ahí es la magnitud de los coeficientes de alimentación. Como pueden ver ahí, ¿cuál coeficiente de alimentación tiene la mayor magnitud? El segundo y el cuarto. O sea, este número complejo y este otro número complejo tienen la misma magnitud y esa magnitud corresponde al valor más grande. ¿Qué valor se le debería de dar a A sub 4 en estas condiciones? A sub 4 se le debería dar el valor que corresponde al recíproco de este número. O sea, a A sub 4 se le debería dar el valor de 1 dividido entre 1.13722. Si esta lista de coeficientes, si esa lista de coeficientes la dividimos entre ese 1.13722, con eso vamos a garantizar que ya los coeficientes de alimentación están normalizados. Por lo regular es muy común que cuando se presentan
los coeficientes de alimentación de un arreglo, esos coeficientes se suelen normalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos la magnitud de los coeficientes de alimentación, el valor más grande va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, para el problema del inciso B, el valor de A sub 4 debería de ser de 1 dividido entre 1.13722. ¿Sí? Para que tengamos al final con ello una distribución de corriente que está normalizada. Entonces, si yo divido al final esa lista, la lista que está aquí, entre el 1.13, etcétera, pues lo que obtendríamos son estos coeficientes. Estos coeficientes ya tienen la propiedad de que la distribución de corriente está normalizada. ¿Sí? Obviamente el 1 entre el 1.13 y algo nos da aproximadamente 0.87. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos la magnitud de los coeficientes de esta lista, pues vamos a obtener que si vuelvo a tomar el valor absoluto de los coeficientes de esa lista, vamos a obtener que el número más grande es 1. ¿Sí? Como aquí se ve. Al tomar la magnitud de los números complejos de la lista anterior, se obtiene que la magnitud máxima es 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, por lo regular, las distribuciones de corriente de los arreglos suelen normalizarse. Al menos para que en un momento dado se puedan analizar o determinar las diferencias que pudiera haber entre un diagrama de radiación y otro. ¿Sí? Bueno, ahí están los demás ejemplos. Voy a cerrar ya el archivo. No recuerdo si les mencioné, pero creo que sí. Les dije que existen aplicaciones para celular, como estas dos que estoy escribiendo, con las cuales ustedes pueden realizar esto mismo que acabo de hacer en matemática. Bueno, que les acabo más bien de mostrar en matemática. De hecho, estas dos aplicaciones nos permiten hacer lo mismo que el programa de matemática que les mostré. Obviamente hay que revisar la sintaxis para hacer eso. Pero también hay al menos dos calculadoras en la tienda de Windows que son gratuitas, con las cuales también se puede hacer lo mismo que les acabo de mostrar en matemática. Por supuesto, si no quieren utilizar aplicaciones, pueden hacer las cosas a mano. Nada se los impide. ¿Sí? O pueden hacer unas cosas a mano y otras utilizando su calculadora normal. Esas cosas se pueden hacer, de hecho. El tiempo que van a invertir para resolver un problema de este tipo obviamente va a ser mayor, pero se puede. Si al final quieren hacer eso, pues ya es elección de ustedes. La otra forma en la cual pueden realizar al menos el producto de los binomios es usando Wolfram Alpha. Por ejemplo, si aquí pongo los ceros del polinomio de la agrupación relacionados con la tarea que les dejé, aquí voy a poner entonces la exponencial, z menos la exponencial, el número imaginario i por
pi dividido entre 3. Después mejor copio esto. Eso lo voy a multiplicar ahora por, aquí simplemente pongo signo menos porque el otro 0 en el margen visible era menos pi sobre 3. Vuelvo a pegar. Después teníamos pi sobre 6. Vuelvo a pegar y el otro 0 en el margen visible era menos pi sobre 6. Por eso aquí agrego un menos. Ahí están el producto de los 4 binomios para el problema que les dejé de tarea. Bueno, aquí aparece lo que escribí. Aquí aparece pues, la expresión en la notación matemática que solemos ocupar y aquí aparecen otros resultados, particularmente el de aquí. El de aquí nos está dando el resultado que se obtiene al realizar el producto. Si se encierran, por ejemplo, los términos que tienen a la potencia 3 para z y se factoriza z, lo que queda sería proporcional al coeficiente de alimentación a sub 3. Aquí tengo 1. Eso es proporcional al coeficiente a sub 4, obviamente. Si igualmente se encierran los términos que tienen a z cuadrada y se factoriza a z cuadrada, con eso se obtiene, multiplicado por supuesto por a sub 4, el coeficiente de alimentación a sub 2. También encerrando los términos que contienen a z y factorizando z y multiplicando lo que queda por a sub 4, con eso se obtiene el coeficiente a sub 1. Y aquí a sub 0 va a corresponder a 1 por a sub 4. Bueno, si lo que quieren obtener son valores aproximados para esos coeficientes, bastaría con que aquí en lugar de 3 ponga 3.0. De hecho, es muy probable que baste con un factor, pero lo voy a agregar en los 4 factores. 3.0, 6.0, 6.0. De acuerdo a lo que llevaron en programación, ya saben por qué sucede cuando se pone un número entero y cuando se pone un número 6.0 o 3.0. ¿Sí? Aunque realmente eso es un entero, el hecho de poner el punto decimal hace que pues aparezca esto que está aquí. Entonces, los coeficientes de alimentación claramente eh, son reales. Y los coeficientes de alimentación claramente son reales. Esto que está aquí lo podemos aproximar por 0. ¿Por qué los coeficientes de alimentación son reales? Por lo que ya había mencionado. Los ceros del polinomio de la agrupación son a pares complejos conjugados. Entonces nos deben dar coeficientes de alimentación reales. Al menos en Wolfram Alpha pueden hacer esto que está aquí. La gráfica polar a lo mejor se puede obtener, pero no de una manera sencilla. ¿Sí? Entonces, para hacer la gráfica polar tendrían que recurrir a alguna otra herramienta. ¿Qué gráfica polar obtuvieron para este problema que les dejé de tarea? ¿Sí hicieron la gráfica polar? Pues yo la intenté, pero no sé si me salió bien. Bueno, aquí estoy poniendo los ceros de ese polinomio que les dejé de tarea. Y sobre 3, el otro era pi sobre 6. Pi sobre 6. Y el otro valor era menos pi sobre 6.
Ahorita voy a considerar que A sub 4 vale 1. ¿Sí? Lo que está aquí arriba es el polinomio de la agrupación, pero sin tomar en cuenta A sub 4, porque estoy suponiendo que A sub 4 vale 1. Aquí voy a hacer modificaciones. Cuando pongo porcentaje, simplemente estoy haciendo referencia a que aquí, en esta parte donde va el símbolo de porcentaje, debería de sustituirse el resultado que corresponde a la línea anterior. En la línea anterior, ¿qué tenemos? El producto de estos binomios. Cuando pongo aquí por ciento, matemática entiende que lo que debe de ir aquí es de hecho el producto de estos binomios. Con esta instrucción se evalúa la expresión asociada a ese producto en z igual a esta exponencial. Esta exponencial es I ¿por quién? Por el ángulo eléctrico, pero ya expresado en términos del ángulo gamma. Solo que aquí al ángulo gamma le llamé T. Y el ángulo gamma realmente toma valores únicamente entre 0 y 180 grados. Pero aquí le estoy dando valores desde 0 hasta 2pi, tomando ya en cuenta que el diagrama de radiación debe de ser simétrico con respecto al eje de la regla. ¿Sí? Tiene simetría de reflexión. Entonces, nada más lo que debo de cambiar aquí es la distancia. La distancia les dio lambda sobre 4. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Y también la fase progresiva. La fase progresiva les dio 0. Entonces, ahí ya está la expresión del ángulo eléctrico en términos del ángulo gamma. Pero como dije, le llamé T. Si ejecuto ese código, se obtiene esto que está aquí. ¿Sí? Se obtiene esta gráfica. Bueno, ese es el diagrama de radiación. Hay que tener aquí cuidado. ¿Sí? ¿Por qué razón hay que tener cuidado? Bueno, primero voy a cambiar aquí los límites ahora. Voy a considerar que técnicamente va desde 0 hasta pi. ¿Qué se obtiene con ello? La mitad de la gráfica. ¿Para qué hice eso? Esto que está aquí me está diciendo que el máximo obviamente se encuentra, los máximos para el diagrama de radiación se encuentran como les dije, aquí consideré que T era gamma, ¿sí? También puedo cambiar T por una G, nada más para ya considerar que otra vez estamos considerando el ángulo gamma. La gráfica va a ser la misma, obviamente. Esto que está aquí nos está diciendo que el máximo se está dando cuando gamma vale 0 y vale 180 grados, o 0 y pi radianes. Pero debido a que yo elegí los ceros de esta forma, estamos obteniendo estos máximos. ¿Sí? Sin embargo, alfa para este arreglo, ¿cuánto vale? 0. Pero ya habíamos dicho que cuando alfa vale 0, el diagrama de radiación es transversal, ¿verdad? ¿Se había dicho eso? Pero obviamente, siempre y cuando se cumplan otros requisitos. Cuando alfa vale 0, en principio el diagrama de radiación va a ser transversal, pero siempre y cuando se cumplan otras condiciones. No basta con que alfa valga 0 para que el diagrama sea transversal.
Si alfa vale 0 y se cumplen algunas otras condiciones, entonces sí podemos tener un arreglo transversal. ¿Sí? Pero noten ustedes que la condición alfa igual a 0 no garantiza que el diagrama de variación que se sintetice sea transversal. Cuando nosotros estamos considerando ya una distribución de corriente particular, como viene siendo la distribución de corriente binomial, la distribución de corriente uniforme o la triangular impar o la triangular par, cuando alfa vale 0, bajo ciertas condiciones otra vez sí vamos a tener una agrupación transversal. ¿Sí? De hecho, en muchas situaciones tendríamos una agrupación transversal. Porque aquí, a pesar de que alfa vale 0, no tenemos una agrupación transversal? Por el cómo nosotros elegimos los ceros del polinomio de la agrupación. ¿Sí? La elección de los ceros del polinomio de la agrupación al final es la que nos está determinando qué características tiene el diagrama de variación. ¿Sí? Y obviamente este diagrama de variación no es transversal, porque el máximo de variación es paralelo al eje de la regla, a pesar de que alfa vale 0. ¿Sí? Estamos obteniendo un arreglo longitudinal, no un arreglo transversal. Si nosotros quisiéramos aquí sintetizar un arreglo transversal, entonces tendríamos que elegir otros ceros en lugar de los que aquí elegí. ¿Sí? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo podríamos obtener aquí un arreglo transversal? Probablemente si nosotros alejamos lo suficiente los ceros del, del origen del margen visible. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de pi sobre 6 pusiera a lo mejor pi, por ejemplo, sobre 4? Si pongo pi sobre 4, obviamente el diagrama de variación se va a modificar porque los coeficientes de alimentación se están modificando. Voy a correr el programa. Eso es lo que se obtiene. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues como pueden ver, el cero que es, perdón, el lóbulo que es perpendicular al eje horizontal creció un poco. Pero eso puede crecer todavía más si ahora en lugar de considerar ahí un denominador 4, considero otro valor. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo 3.5? Pues ya ese lóbulo vertical creció más. ¿Cómo puedo hacer que ese lóbulo vertical crezca más? Si por ejemplo pongo ahora aquí 3.15, ¿qué sucede? Pues ya creció más. ¿Sí? Obviamente si pongo 3.05, crece un poquito más. Y si pongo entonces ceros de doble multiplicidad, ahí ya tengo únicamente dos ceros, pero ambos son de doble multiplicidad. Ya tenemos este diagrama. ¿Sí? Eh,
¿Cómo podríamos obtener aquí un arreglo que sea transversal? Seguramente si nos acercamos, si nos alejamos más del origen. ¿Cómo nos alejaríamos más del origen? Si en lugar de un factor 3 consideramos, por ejemplo, un factor 2.2. ¿Qué tenemos ahí? Pues claramente ya tenemos ahí un arreglo transversal. Obviamente no es el único arreglo. Si aquí pusiera mejor 2 y aquí 2, tendríamos este diagrama. ¿Sí? Si aquí en lugar de 2.2 pongo 2.5, lo mismo aquí, tendríamos ese diagrama. Si mejor pongo 2.75, tendríamos este diagrama. ¿Cuál es el cambio que hay? Noten, el cambio que hay cuando pongo 2.5 y cuando pongo 2.75. Obviamente, si aquí vuelvo a poner 3 y en los otros dejo 2, eso es lo que tenemos. Si aquí pongo pi sobre 6, eso es lo que tenemos. Pi entre 5, pi sobre 4. Entonces, pues por lo que pueden ver, en la medida en que se van cambiando los ceros, se modifica el diagrama. Si yo quiero que estos lóbulos secundarios sean más pequeños, ¿cómo lo logro? Alejando estos ceros del origen, del valor de psi igual con 0. Si me alejo lo suficiente del valor psi igual con 0, con eso voy a hacer que estos lóbulos secundarios disminuyan. Si vuelvo a poner 3, obviamente disminuyeron. Y obviamente si pongo otra vez 2, como lo tenía al inicio, pues ahí ya no hay lóbulos secundarios. Bueno, entonces claramente no es recomendable que hagan las cosas a mano. Si lo hacen, se van a tardar mucho para problemas que son simples de resolver utilizando la herramienta apropiada. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Pero al menos aquí en Wolfram Alpha sí pueden obtener los coeficientes de alimentación sin necesidad de que ustedes realicen el producto. ¿Sí? Cuando ya se trata de una síntesis de 9, 10 antenas, pues es rápido obtener estos coeficientes de alimentación utilizando herramientas de este tipo. Se van a tardar mucho más si hacen las cosas a mano. Entonces vamos a continuar. Ya me habían mencionado ayer que de las distintas propiedades que tienen los polinomios de la agrupación, una de ellas es de hecho esta. Los polinomios de Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev tienen varias propiedades. Una de ellas es esta. Los polinomios de Chebyshev satisfacen varias relaciones de recurrencia. Aquí solamente puse esta, porque esta relación de recurrencia permite obtener todos los polinomios de Chebyshev únicamente a partir de 2. Si yo parto de estos dos polinomios de Chebyshev, utilizando esta relación de recurrencia, se obtienen T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5, T sub 6, etc.
¿sí? Hasta el infinito, todos los polinomios de Chebyshev. Bueno, de las propiedades que tienen estos polinomios de Chebyshev es que los polinomios de grado par eh, los polinomios de grado par, pues, son de hecho funciones pares. Los polinomios de grado impar son funciones impares. Eso al final se refleja en su gráfica. Pero también otras propiedades que tienen es que los máximos locales de estos polinomios de Chebyshev, todos ellos se ubican en el intervalo -1, 1. Y el valor de los máximos locales siempre es 1, el valor de los mínimos locales siempre es -1. Otra propiedad que tienen estos polinomios, tomando en cuenta esa propiedad de paridad, es que los polinomios de Chebyshev de grado par únicamente están escritos o expresados en potencias pares de X, los de grado impar en potencias impares de X. De hecho, esa es la razón por la cual satisfacen la propiedad de paridad. Pero otra de las propiedades de los polinomios de Chebyshev es esta. Los ceros de los polinomios de Chebyshev son dados por este coseno. El polinomio de Chebyshev de grado n-1, ¿cuántos ceros tiene? Obviamente, al ser un polinomio de grado n-1, debe de tener n-1 ceros. ¿Cómo se obtienen los ceros de ese polinomio de Chebyshev? Utilizando esta formulita. Dándole valores a m minúscula que van desde 1 hasta n-1, obtenemos con ello todos los ceros de los polinomios de Chebyshev. ¿Qué otra propiedad satisfacen esos polinomios de Chebyshev? Esta. El polinomio Chebyshev de grado n evaluado en coseno de psi medios, ¿a qué es igual? Es igual a el coseno de n veces psi sobre 2. Bueno, pregunta, ¿en qué consiste la síntesis de Skelkunov? Perdón, la síntesis de Dolch-Chebyshev. Profe, ¿Sí? yo busqué en el Cardama, Ajá. no comprendo si eso es la transformación de Dolph. ¿Cuál? Es que en el Cardama solo viene síntesis de Chebyshev y después de Ajá. eso viene la transformación de Dolph. Pero no comprendo, bueno, después de eso empiezan a hacer preguntas sobre la agrupación Dolph-Chebyshev y no comprendo si es eso. De hecho, me parece que no. Me parece que no. Voy a revisar. Y en el Cardama, profesor, viene el método de Taylor, pero dice del error de Chebyshev, ¿Viene el método de qué, perdón? se llama método de Taylor, dice Ajá. del error de Chebyshev. Método de Taylor del error de Chebyshev. Ujú. Para una antena lineal continua de longitud L en el Cardama. Y dice lo que viene la compañera también de los síntesis de Chebyshev. En el Cardama O vienen sea, varios métodos de síntesis. ¿Sí? El método de síntesis que menciona Cardama para síntesis de Dolch-Chebyshev no es el que estoy manejando en las notas. El que estoy manejando en las notas
es el método que viene, no recuerdo si en Stutzman o en Balanis. Ambos métodos son equivalentes. ¿Sí? El método que viene del Kardama utiliza, de hecho, síntesis de Skelkunov. Kardama, ¿dónde debe estar? Ah, pues por aquí. Bueno, ¿qué fue lo que no entendiste en ese método? Sí, era lo que estaba preguntando. De hecho, lo que estoy preguntando sí debe de ser, pero el cómo procede para realizar la síntesis, no. Les pregunté en qué consiste la síntesis de Dolce-Bichet. Lo que viene en el Kardama, pues El Kardama dice la lo que preguntó, respuesta. profesor, es el compromiso que hay entre el ancho de haz y el nivel del lóbulo principal secundario cuando todas las oscilaciones del polinomio entran del margen visible, como la transformación de Dolph distribuye todas las oscilaciones en un periodo pi del factor de la agrupación. El diseño óptimo se consigue cuando el margen visible ocupa todo un periodo, es decir, cuando el espaciado es d menos alfa medios. Para espacios inferiores, el ancho de haz en el espacio real aumenta, mientras que para espacios superiores pueden aparecer lóbulos de difracción al desviar el haz principal de la dirección transversal. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la síntesis de Dolce-Bichet? De acuerdo a lo que leíste. En expresar el factor de agrupación como una combinación lineal de polinomios de Chebyshev. Bueno, la síntesis de Dolce-Bichet consiste en determinar los coeficientes de alimentación de una agrupación de antenas a partir de la relación lóbulo principal a secundario que debe de tener. Aquí está. La síntesis de Chebyshev es página 217. La transformación de Dolp es de hecho esta. El análisis que viene aquí en Kardama parte de hecho del uso de los ceros del polinomio de la agrupación. ¿Sí? Al final el polinomio de la agrupación es un polinomio de Dolp-Chebyshev, de hecho. ¿Sí? Ese polinomio de la agrupación al final se va a expresar de esta forma. ¿Sí? Pero estos ceros, ¿cómo se obtienen? Usando esta fórmula. Usando esta fórmula. Y los valores de x sub c son dados por esa fórmula 536. La fórmula 536 representa los ceros del polinomio de Chebyshev de grado n. De grado n menos 1. A ver, voy a revisar lo que anoté aquí. Si el polinomio de Chebyshev aquí es de grado n menos 1, aquí aparece n menos 1. Entonces, aquí n minúscula representa el grado del polinomio de Chebyshev y esta fórmula nos da los ceros de ese polinomio. Con esa fórmula se obtienen los ceros que debe de tener el factor de la agrupación en el margen visible, o sea, la fórmula 537. Y con esa fórmula 537 se puede expresar el polinomio de la agrupación. Si nosotros realizamos este producto,
con ello al final estamos determinando el polinomio de la agrupación. Como este polinomio es de grado 2 y aquí la suma va desde 1 hasta n menos 1 dividido entre 2, pues entonces claramente ahí el polinomio de la agrupación es de grado n mayúscula menos 1. Pero obviamente para que esto que está aquí sea un número entero, ¿qué se requiere? Que n sea impar. ¿Sí? Aquí se requiere para esta formita que n sea un número impar. Porque disminuido en 1 nos daría un número par, dividido entre 2 daría un entero. Esta fórmula que está aquí no aplica para n par. Cuando n es par, disminuido en 1 nos da un número impar y dividido entre 2 nos daría un número que no es entero. Bueno, para el caso en el que n es par, aquí se está mencionando algo. Para el caso en que n es par, las expresiones son análogas. El número de antenas es igual al número de términos del polinomio y por tanto igual al grado del polinomio de Chebyshev más 1. Esto que está aquí nos dice qué cambios tendrían que realizarse. Pregunta, ¿qué es x sub 0? El primer cero. No, porque el primer cero, de acuerdo a lo que está aquí, sería x sub c1. El segundo cero sería x sub c2, ¿No es etc. el primer coeficiente del polinomio, profesor? No, porque Es los una cocientes constante. del polinomio son las ANs. Esa constante, ¿con qué se relaciona? La posición del máximo global. Con la posición del máximo global. Seguro que se relaciona con la posición del máximo global. Sí, bueno, aquí en lo que estoy leyendo dice que dentro de la x0 es una constante y se elige de tal forma que sea la posición del máximo global del px, o sea, del polinomio. X sub 0 está relacionado con la información que se da, que es la relación del lóbulo principal a secundario. Entonces, aparte de lo que dices, X sub 0 se debe determinar de la relación lóbulo principal secundario. Hay que tener cuidado. Esta fórmula que aparece en la ecuación 533 está considerando una relación del lóbulo principal secundario que no está expresada en decibeles. Pero la mayoría de las veces suele manejarse una relación lóbulo principal secundario o nivel del lóbulo principal secundario que está expresado en decibeles. ¿Sí? Cuando es el caso, entonces la fórmula puede cambiar. De acuerdo a la definición que vi en su momento, la relación lóbulo principal secundario o el nivel del lóbulo principal a secundario en decibeles era simplemente 10 veces logaritmo. Como estoy considerando 10 veces, entonces sería 10 veces 10 veces E evaluado entre el máximo bueno, 10 veces log de el cociente de E evaluado en el máximo y E evaluado en el máximo secundario de mayor amplitud. Pero esto elevado al cuadrado.
O sea, al final esto sería 20 veces. A ver, sí, sería 20 veces el log. Si se determina en términos de P, sería 10 veces. 10 veces log. Pero esta relación está expresada en decibeles. Casi siempre la relación del lóbulo principal secundario se expresa en decibeles. Y por lo regular en esa situación se agrega aquí el dB. Esta relación no es una relación en decibeles. Entonces, las fórmulas que van a encontrar en otros libros difieren un poco de esta. Si la relación lóbulo principal secundario se está expresando en decibeles, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si esta relación lóbulo principal a secundario la dividimos, por ejemplo, entre 20, sacamos la función inversa al logaritmo. Entonces, 10 elevado a la RLPS entre 20 bueno, pero esta FLPS estaría expresada ¿en qué? En dBs. Bueno, voy a hacer aquí un cambio. En principio podríamos hablar de una relación lóbulo principal secundario que sería simplemente este cociente. Y ese cociente. Considerando diagrama de radiación de campo. Sería simplemente Emax entre el máximo secundario de mayor amplitud. Entonces, esto que está aquí, se supone que debería de ser la relación lóbulo principal secundario. ¿Sí? Lo que no recuerdo es si aquí se agrega, si se toma en cuenta el diagrama de radiación de campo o de potencia. Voy a revisar la definición que les di en su momento para la relación lóbulo principal secundario. Porque no recuerdo si se hace aquí la diferencia entre diagrama de potencia y diagrama de campo. Se supone que en principio debería de ser así. Pero como no lo recuerdo, mejor lo veo. Aquí está. Entonces, si la relación lóbulo principal secundario hace diferencia, como había mencionado, entre diagrama de variación de campo y diagrama de variación de potencia. Entonces, la relación del lóbulo principal a secundario que no está expresada en decibeles, pues es simplemente el cociente
La relación lóbulo principal secundario sin expresar en decibeles es el cociente de E cuadrada max entre E cuadrada, pero del máximo secundario de mayor amplitud. ¿Sí? Y en términos de la relación lóbulo principal secundario expresada en decibeles, entonces es esto. Es esto. Por lo regular, la expresión que se suele dar en la mayoría de los libros no es la que aparece en Cardama. De hecho, es la que estoy poniendo aquí. En lugar de que aparezca FLPS en la formulita para X sub 0, suele aparecer esta, de 10 elevado a la FLPS dividida entre 20. Porque en realidad ya se asume que la relación lóbulo principal secundario, por lo regular, se expresa en decibeles. Pero hay también otra cosa más. La relación lóbulo principal secundario sin expresar en decibeles la define Cardama así, como la fórmula de aquí arriba. La expresada en decibeles, pues la define Cardama como la que aquí aparece en las notas. Pero es un hecho que también la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí muchos libros, particularmente Stussman y Balanis, que son libros que muchos utilizan más como referencia que el Cardama. Y me estoy refiriendo a muchos de los maestros que dan clases en la escuela. ¿Sí? No me estoy refiriendo en general. Balanis y Cardama hacen un cambio. De hecho, la relación lóbulo principal secundario únicamente la expresan en decibeles, pero además toman el cociente del cuadrado del máximo secundario de mayor amplitud entre el cuadrado. Bueno, toman este cociente. ¿Eso qué implica? Eso implica que mientras Cardama maneja relaciones del lóbulo principal secundario en decibeles, que son cantidades positivas, Stussman, Balanis y otros libros manejan una relación del lóbulo principal secundario que en decibeles es una cantidad negativa. Otro de los cambios entonces que suele haber en libros es que en lugar de que aparezca este 10 elevado a la FLPS entre 20, debe de aparecer aquí un signo menos. El signo más es bajo la definición que maneja Cardama, el signo menos es bajo la definición que manejan Balanis y Stussman. Entonces deben de tener cuidado en esos detalles cuando consultan uno y otro libro. Bueno, la X sub 0 entonces que aparece en la síntesis de Chebyshev está relacionada con no solo con el máximo del factor de agrupación o con el máximo del polinomio de la agrupación, sino también está relacionada con la relación del lóbulo principal a secundario. Entonces, ya sea que consideren lo que leyeron del Cardama para hacer la correspondiente síntesis, ¿sí? Como en la síntesis de Dolce-Bishev se parte de la relación del lóbulo principal secundario, por lo tanto, se debe determinar a partir de esa relación el valor de X sub 0, y una vez que tienen el valor de X sub 0, ¿sí? Tomando en cuenta esta fórmula 536, deben de obtener los ceros del factor de la agrupación, ¿sí?
pero expresados en el margen visible. Obviamente eso está en función de los ceros que tiene el polinomio de la agrupación, que son estos, y de x sub 0. Y a partir de ello, entonces, obtener este polinomio, realizar el producto, igualar con, entonces, el polinomio de la agrupación, y a partir de ahí obtener los coeficientes de alimentación. Supongo yo que aquí viene un ejemplo. Al final utiliza esta expresión que es la fórmula 538. También utiliza, por supuesto, la 536, 535, hace las debidas sustituciones, realiza el producto, con ello obtiene un polinomio. Para este ejemplo particular, como este. Y al final, cuando todo este polinomio lo divide entre 1.3, con ello obtiene los coeficientes de alimentación que aquí está considerando. Bueno, esa es una forma, de hecho, de obtener los coeficientes de alimentación. Este factor 1.3 obviamente aparece en la expresión. Ese factor 1.3, ¿quién es? Lo que está aquí. X sub 0 elevado a la n-1 dividido entre 2. Bueno. Si quieren optar por ese método, pueden hacerlo. ¿Sí? Hay un segundo método para la síntesis. También se toma en cuenta toda la información que se consideró en el método que plantea el Cardama. Pero en este caso, ese segundo método consiste en lo siguiente. Tomamos en cuenta que el factor de la agrupación, de acuerdo a lo que vimos, es esto que está aquí. Vamos a considerar que ahora en el arreglo tradicional, en el arreglo lineal uniforme tradicional, la primera antena se coloca en el origen. Si este es el eje del arreglo, la segunda antena se coloca sobre el eje del arreglo a una distancia d de la primera antena. La tercera a una distancia d de la segunda y así sucesivamente. Pero en el arreglo lineal uniforme tradicional, el centro del arreglo está fuera del origen. ¿Sí? Tomando en cuenta que si aquí tenemos n antenas, esta antena obviamente es la enésima antena. Pero si este es el eje del arreglo, ¿en qué posición se ubica sobre el eje del arreglo? En la posición n-1 por d. ¿Sí?
La distancia que hay, de hecho, desde aquí hasta acá es n-1 por d. ¿Sí? ¿Dónde se ubica entonces el centro de ese arreglo? El centro de ese arreglo obviamente se ubica en n-1 dividido entre 2. Cuando se realiza la síntesis de Dolce-Bichet, el centro de la agrupación no va a estar sobre el eje del arreglo a una distancia n-1 por d sobre 2 del origen. Cuando se realiza la síntesis de Dolce-Bichet, se elige que el centro del arreglo se encuentre en el origen, no en esta posición. Entonces, en el arreglo tradicional, digamos que aquí, a la mitad entre estas dos antenas, se encontraría el centro del arreglo. En la agrupación de Dolce-Bichet, lo que se hace es simplemente trasladar el centro de este arreglo al origen. Si hacemos la correspondiente traslación, ¿qué va a suceder? Entonces, si este es el eje del arreglo y aquí está el origen, y aquí está el origen, este punto va a representar el centro del arreglo. Por lo tanto, vamos a tener cierto número de antenas del lado derecho y cierto número de antenas del lado izquierdo. Al final aquí se deben de considerar dos casos igualmente que lo hace el Cardano. El caso en que el número de antenas es par y el caso en el que el número de antenas es impar. Cuando el número de antenas es par, entonces de este lado vamos a tener n-1 dividido entre dos antenas. Perdón, está mal esto. Cuando el número de antenas es par, de este lado vamos a tener n sobre 2 antenas y de este lado vamos a tener n sobre 2 antenas. Aquí está el origen. ¿Sí? Las dos antenas adyacentes al origen obviamente están separadas una distancia de. Y en general todas las antenas adyacentes están separadas una distancia de. Pero del lado izquierdo del origen tenemos n sobre 2 antenas, del lado derecho n sobre 2 antenas. Pero esto cuando el número de antenas es par. Si el número de antenas es impar, ¿qué vamos a tener? Cuando n es impar, del lado derecho vamos a tener n-1 dividida entre 2, del lado izquierdo n-1 dividida entre 2 y aquí en el origen vamos a tener una antena. En total la suma de estas tres cantidades, ¿cuánto da? Da n antenas. Para el caso que mencioné primero, también la suma de estas dos cantidades nos da en total n antenas. Bueno, entonces debemos aquí considerar que hay dos situaciones. Dependiendo de si n es par o si n es impar. Cuando n es par, en el origen no hay ninguna antena, pero del lado derecho del origen hay n sobre 2 antenas, del lado izquierdo n sobre 2 antenas, distribuidas obviamente sobre la línea que es paralela al eje del arreglo. Si n es impar, hay una antena en el origen, n-1 sobre 2 del lado derecho y n-1 sobre 2 del lado izquierdo sobre la línea que contiene al eje del arreglo. Entonces, tomando en cuenta esa información, se va a tener lo siguiente. Se va a tener lo siguiente.
El método que aquí estoy considerando y que viene en Balaniso Stussman, no recuerdo en cuál de ellos, considera ya que el centro del arreglo se va a encontrar en el origen. Debido a ello, el vector de posición de cada una de las antenas del arreglo tiene esta forma. Sustituyendo en esta expresión para el factor de agrupación que se obtuvo en su momento y considerando también que esta es la expresión para la fase de las corrientes de alimentación de cada una de las antenas. Para esto se toma en cuenta que la función SGN es simplemente la función signo, que vamos a definir como -1 cuando n sea negativa y como 1 cuando n sea 0 o positiva. ¿Sí? También ahí se maneja una cantidad delta. Esa cantidad delta es simplemente una constante que va a valer 1 cuando el número de antenas sea impar y que va a valer 0 cuando el número de antenas sea par. ¿Sí? Cuando el número de antenas sea par, la constante delta vale 0. ¿Cómo vamos a obtener las posiciones de cada una de las antenas? Pues sustituyendo aquí el valor de delta igual con 0. Cuando el número de antenas sea impar, la constante delta vale 1. ¿Cómo obtenemos también las posiciones? Sustituyendo aquí el valor de delta, que en este caso valdría 1 cuando el número de antenas es impar. Bueno, para esto ya se toma en cuenta cuáles van a ser los valores de n minúscula que se deben de considerar en esta sumatoria. Cuando el número de antenas sea par, los valores de n minúscula van desde -n medios hasta n medios y son valores enteros. Cuando n mayúscula es impar, los valores de n minúscula van desde menos n disminuido en 1 y dividido entre 2 hasta n disminuido en 1 y también dividido eso entre 2. Bueno, para pronto, esto que está aquí ya está contemplando lo que acabo de mencionar. Cuando el número de antenas sea par, del lado izquierdo del origen y del lado derecho del origen tenemos n sobre 2 antenas, ¿sí? En cada lado. Cuando el número de antenas sea impar, del lado izquierdo tenemos n mayúscula -1 dividido entre 2 y del lado derecho también n minúscula -1 dividida también entre 2. Y una antena que se encuentra en el centro. Bueno, cuando se eligen entonces estos vectores de posición para cada una de las antenas y estas fases de alimentación o esas fases en las corrientes de alimentación y se sustituye por supuesto en esta expresión del factor de agrupación, se va a obtener esta suma. Cuando delta vale 0, eso corresponde a un número par de antenas, ¿sí? Cuando delta vale 0, obviamente A sub 0 no existe. Cuando el número de antenas es impar, delta vale 1 y entonces A sub 0 sí existe porque aparece de hecho este término constante. Bueno, se obtienen entonces también dos sumatorias. Una suma sobre índices negativos y una suma sobre índices positivos. Bueno, al final, esta suma sobre índices negativos y positivos se puede ver simplemente como una suma sobre índices positivos, cuando aquí se hace el cambio de variable. Cuando, por ejemplo, se cambia n por -m.
Al hacer ese cambio de variable n por menos m en esta sumatoria, la primera sumatoria se expresa ahora de esta forma, como se está indicando en este término. ¿Qué se toma ahora en cuenta? Pues simplemente se toma en cuenta que en la síntesis de Dolch-Chebyshev, lo que se considera de entrada es que los coeficientes de alimentación del arreglo deben de ser simétricos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando n sea distinta de 0, vamos a considerar que, el coeficiente de alimentación a sub menos n es igual al coeficiente de alimentación a sub n. Entonces, cuando consideramos esta condición a sub menos n igual a a sub n, cuando n es obviamente distinta de 0, entonces se puede factorizar a sub n y la suma de estas dos exponenciales nos da 2 veces un coseno. Aquí ya está. El factor de la agrupación entonces toma esta forma. Pero si además nosotros tomamos en cuenta una de las propiedades de esos polinomios de Chebyshev, que es precisamente la que está aquí, esta propiedad, el polinomio Chebyshev de grado n evaluado en coseno de psi medios es el coseno de n veces psi medios. Entonces, tomando en cuenta esta propiedad, esta sumatoria que tenemos aquí, en esta sumatoria que tenemos aquí, obviamente aparece este coseno. Este coseno se puede escribir en términos de un polinomio Chebyshev. De hecho, es el polinomio Chebyshev de grado 2n menos 1 más delta. Y ese polinomio está evaluado ¿en quién? En coseno de psi medios. Entonces, el factor de la agrupación toma esta forma. A partir de este factor de la agrupación se puede definir un polinomio de la agrupación. Tomando en cuenta esto, definimos un polinomio de la agrupación, es el que está aquí. ¿Cómo estamos definiendo ese polinomio de la agrupación? Haciendo el cambio de variable x igual a coseno de psi medios. Entonces, haciendo ahí el cambio de variable x igual a coseno de psi medios, definimos el polinomio de la agrupación dado por la ecuación 48b. Si nosotros queremos que el máximo del factor de agrupación se encuentre en 0, obviamente cuando psi vale 0, x ¿cuánto nos va a dar? 1. Entonces aquí el valor de x que va a maximizar el polinomio de la agrupación, de hecho sería 1, tomando en cuenta esta relación. Bueno, hay que tomar en cuenta otra propiedad. De entrada, cuando nosotros realicemos esta sumatoria, al realizar esta sumatoria, ¿qué vamos a obtener? Esto que está aquí son corchetes y denotan la función parte entera. Este análisis se está haciendo simultáneamente para n par o para n impar. Y por esa razón aquí estoy manejando lo que se conoce como la función parte entera. Esto da un entero, ¿sí? No importa si n es par o impar, porque eso denota la parte entera de ese número n sobre 2. Bueno, cuando nosotros tomemos esta sumatoria, al final vamos a obtener un polinomio. Pero ese polinomio, ¿de qué grado va a ser? Va a ser de grado n-1. ¿Sí? El polinomio va a ser de grado n-1. Pero tomando en cuenta que ese polinomio de grado n-1 se está obteniendo mediante esta sumatoria de varios polinomios de Chebyshev, ¿sí?
hay que también tomar en cuenta algo. Ya les había dicho que delta o toma el valor 0 o toma el valor 1. Cuando delta toma el valor 0, los polinomios que tenemos que sumar son de grado impar. Pero cuando delta toma el valor 1, esto se cae. ¿Sí? Cuando delta toma el valor 1, voy a borrar. Esta suma de menos 1 más delta daría 0. Y cuando delta toma el valor 1, se tienen que sumar polinomios de Chebyshev de grado par. Si se toma en cuenta esta propiedad que tenemos aquí, que está relacionado con la paridad, los polinomios de Chebyshev de grado par están escritos únicamente en términos de potencias pares de X. Los polinomios de Chebyshev de grado impar se escriben únicamente en términos de potencias impares de X. ¿Sí? Tomando en cuenta ese hecho, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es posible expresar esta suma de polinomios de Chebyshev. Esta suma de polinomios de Chebyshev se puede expresar en términos de un solo polinomio de Chebyshev. Ese polinomio de Chebyshev va a ser de grado n-1. Pero tomando en cuenta que los polinomios de Chebyshev son funciones especiales, de hecho son funciones ortogonales, permiten expresar cualquier función definida en un cierto intervalo como una serie de Fourier de polinomios de Chebyshev. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, la igualdad no se puede cumplir si solamente este polinomio se evalúa en X. De hecho, esa igualdad se va a cumplir si ese polinomio de Chebyshev se evalúa en el producto de X sub 0 por X. Bueno, parece que ya son las 10, entonces la próxima clase continuamos.